Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en nuestra capilla virtual. Esta es nuestro en vivo que hacemos Así dice la Biblia, cuando nos encontramos para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo nos agrada predicar el Evangelio? Es la tarea que nos ha encomendado el Señor. Y hoy, en Así dice la Biblia, vamos a estar atentos a ese consejo bíblico. Recuerde usted que capilla virtual, usted puede encontrarla en dos partes. La primera parte, que la hacemos en vivo también los miércoles a las 9 de la noche, respondemos preguntas de temas recurrentes. ¿Qué dice la Biblia frente a ese tema? Y los domingos en vivo a las 5 de la tarde tenemos Así dice la Biblia, una palabra de parte de Dios. Para este tiempo tan interesante, tan especial para todos. Entonces, aquí estamos, bienvenidos para Así dice la Biblia. Recuerde usted, nuestros temas todos los consigue en nuestro canal en YouTube, Capilla Virtual, Pastor Leonel Molano, y allí va a encontrar todos nuestros temas, todos los que hemos pasado anteriormente, también los va a encontrar allí. Entonces, YouTube. Nuestra página en Facebook, estamos en vivo. Gracias por sus comentarios, gracias por sus gratitudes, sus bendiciones, por estar ahí, por recomendar también esta temática, y gracias por decirnos cuánto les bendice. Nos alegra de verdad muchísimo saber eso, que el Señor bendice sus vidas. Y hoy, en Capilla Virtual, bendecimos al Señor, le damos gracias, y la palabra de Dios para hoy está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Un relato que nos va muy bien para nuestro tema de hoy. Famoso relato. 10 enfermos de lepra. Imagínese usted, 20 siglos atrás, no hay cómo tratarla. Aún hoy en día, los leprosos deben ser aislados. En ese tiempo, pues, muy difícil. Y hay 10 que escucharon la noticia o escuchaban las noticias de cómo Jesús limpiaba a los leprosos. Y alguien les dijo, va a pasar por cerca de donde ustedes están. Tenían que estar a distancia. Y Jesús, aquí aparece un relato donde pasa cerca a donde viven los leprosos, los leprosorios. Y estos leprosos se animaron a salir al camino. Era complicado. La gente no se acercaba pues por temor al contagio. Lo de los 10 leprosos se parece a nuestro tiempo. Todos con temor al contagio. Y entonces, COVID-19, coronavirus de nuestro tiempo, tiene como su similar, su paralelo 20 siglos atrás en los días de Jesús con los leprosos. Y estos 10 leprosos no podían acercarse a las personas. La gente les llevaba comida, les llevaba lo que necesitaran, pero lo dejaban a cierta distancia y ellos llegaban a recibirlo. Mire esta historia tan interesante de Jesús. Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. La historia de los 10 leprosos. Dice así la palabra del Señor en la versión Reina Valera 95. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Pidamos al Espíritu Santo que esta palabra, estas verdades, hoy que podamos aprender, se hagan realidad en nuestra vida. Señor Jesucristo, muchas gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas, que podemos tener a través de la virtualidad. Manifiesta tu poder y tu gloria, Señor, en esta hora. Y que esta palabra, estas verdades que traemos de tu palabra, que tú tienes para nosotros hoy, nos alienten, nos alimenten, nos refresquen, Señor, fortifiquen nuestra fe. Creeremos más en ti, Señor, nos dedicaremos más a ti. Muchas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Nos dedicamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bendición! 1.000.000 de gracias. Le hemos puesto el título a este tema, 1.000.000 de gracias. ¿Cómo nos agrada cuando nos dan las gracias por algo? Es más, nuestra cultura, generalmente toda la cultura latinoamericana, espera que cuando se hace algo, se den las gracias. Hay sectores en América Latina y en Colombia donde se da gracias por todo. Es más, hay personas que se incomodan porque dan gracias por todo, porque pide permiso por todo, porque pide perdón por todo. Va a pasar y pide perdón. Va a salir hacia algún lado y permiso. Vuelve a pasar, permiso. Y tiene que pasar una tercera vez, permiso. Puede estar en una reunión de 1 hora y pasar 5 o 6 veces y las 6 veces va a pedir permiso. Entonces en algunos sectores de Colombia, algunas secciones, regiones, se incomodan. Ya pidió permiso una vez, ya que más. En otros países, pues ya pidió permiso esta mañana, ya que más va a pedir. El tema de dar gracias, ¿no? La gente que es muy agradecida. Bueno, ahí está la palabra de nuestro Dios y cómo nos agrada acogernos a ella. 1.000.000 de gracias. Bueno, escuchaba a una persona que no le alcanzaba el 1.000.000 y entonces hablaba de 1.000.000.000 de gracias. ¿Dónde cabe 1.000.000.000 de gracias? Pero es la manera de expresar la gratitud. Gracias, muchas gracias, le estoy tan agradecido. Le toma la mano, no, los gestos que hace, porque quiere dar gracias. A veces no hay cómo responder de otra manera. Y entonces no, gracias, gracias, gracias. No hay cómo responder. Pero bueno, ahí esa costumbre es muy especial. Aquí tenemos un caso en la Biblia con Jesús de gratitud. Y Jesús hablando de gratitud. Entonces, qué interesante la situación. Jesús se refiere a la gratitud en más de una ocasión, pero este relato nos habla de, en cierta manera, Jesús enseñando y quizás podríamos llegar a decir reclamando, exhortando. A ver, pero ¿cómo así? Sanamos a 10, se fueron curados, limpiados de su lepra. Y de los 10, uno solo se devolvió a dar gracias. Y el relato es insistente, rescata que Jesús dijo, y además este era samaritano, es decir, recuerde las regiones. Jesús va de Jerusalén, va para Jerusalén y va de Galilea a Samaria, en el límite entre las dos provincias, donde se rechazaban un poco los de esas dos provincias. Tenían sus diferencias fuertes, religiosas, étnicas. Bueno, los de Galilea consideraban, y los de Judea, que los de Samaria se habían mezclado con otros pueblos, entonces habían dejado de ser una raza pura. Y en cambio de los galileos y los de Judea, se consideraban que ellos se habían mantenido en su línea directa de Abraham. Los samaritanos entonces los rechazaban, los despreciaban, los tenían marginados, pero vivían ahí también. Entonces Jesús, que es Galileo, va a Jerusalén, que está en Judea, y debe pasar por Samaria. Siempre tiene que pasar por Samaria, cuando va y cuando regresa. Y aquí va y está en el límite, y ahí hay un pequeño caserío. Se enteraron unos leprosos que hay un leprosorio por ahí. Se enteraron que Jesús pasaba por ahí. Seguramente había pasado en otras ocasiones, pero nadie les había contado.
Y les contaban las historias, no, Jesús sana, Jesús limpia, miren, no hay cura para eso, no hay vacuna todavía. Como el coronavirus, no hay vacuna, está en proceso, está en estudio. Y para ese tiempo, pues el tema de la lepra, el tratamiento era, se aísla. Y lugares dedicados para leprosos, allá vivían y vivían de la caridad, cómo trabajaban y lo que pudieran, pero no, era un complique. Entonces vivían aislados, confinados en cuarentena perpetua. Y alguien les dijo, no, es que Jesús sana leprosos, Jesús sanó a un leproso, Jesús curó a no sé quién, Jesús hizo esto. Y les dicen, Jesús va a pasar por aquí cerca. Y estos leprosos cuando supieron, se animaron. Y salieron, dijeron, no, vamos a ir al encuentro. Y salieron y cuando vieron que Jesús venía, no iba solo, él les dijo, ahí va Jesús. Y ellos se animaron, dice el texto que alzaron la voz y gritaron, Jesús, ten compasión de nosotros. Oiga, un grito angustioso, un grito desesperante, un grito de necesidad, un grito de ayuda, por favor, por favor. Si usted no lo hace, no hay nadie. En la historia jamás nadie lo ha podido hacer. Ayúdenos. Y no solo piden ayuda, ten compasión, imagínese usted, ten compasión. Duélete el corazón, mira, la gente nos ayuda, pero necesitamos que te duelas con nosotros, necesitamos que te identifiques con nosotros, Jesús, hijo de David. Y bueno, lo interesante es que Jesús se detuvo el maestro, sí, se detuvo y solo les lanzó una palabra, no los declaró sanos. Yo me dice, ve, los métodos de Jesús, tan efectivos. Jesús solo los voltea a mirar y dice que estaban de lejos. Y recuerda que eran leprosos y pues nadie se iba a acercar. Como nosotros hoy en día con el coronavirus, a distancia. Y allá era más de 2 metros. Y allá a distancia. Y entonces Jesús solo les dijo esta palabra, pero esa palabra del maestro, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Cómo? No era cualquier palabra la que le está diciendo. ¿Cómo? Pero si no podemos salir de acá, ¿cómo nos vamos a presentar al sacerdote? No, nos maldice. Pero esa fue la palabra de Jesús. Vaya y preséntense al sacerdote. ¿Cómo no podemos? Seguramente se devolvieron a su lugar. No, pero al sacerdote no, si de allá, ellos son los que aprueban y nos echaron para acá. No, el sacerdote no se va a querer contaminar. Si cree que se va a contagiar. No podemos. Se devolvieron. Pero cuando están regresando a su leprosorio, Jesús sigue hacia Jerusalén con la gente que le acompaña. Cuando ellos van regresando, cosa extraordinaria. En su cuerpo están experimentando las manos, quizás los dedos todos torcidos que se caen ya. Empieza a curarse la piel, empieza a ser limpia, empieza a fortalecerse el rostro, el uno ve el rostro del otro, se está componiendo, ya no siente los dolores, mueve las manos, puedo caminar mejor. Y se da cuenta que los 10 se dieron cuenta, los 10 estaban sanos, curados los 10. No, ¿qué ideas pasaron por cada uno de ellos? ¿Qué pensaron? Por favor, pero no, miren esto, no, ¿qué está pasando aquí? Y entonces empezaron, cada uno de ellos, seguro a pensar en su familia. ¡Ay, ahora puedo volver a mi familia! Puedo regresar a mis amigos, puedo volver a hacer cosas que por años no me han podido hacer. Lloraron de la felicidad seguramente. Se alegraron, ay, puedo volver a mi esposa, volver a ver a mis hijos. Esta es la más grande de las noticias que yo les puedo llevar. Puedo volver. Y bueno, en vista de eso, cada uno pues pensó en sus planes. ¿Qué me llevo? Voy por mis cosas y voy para mi familia. Ya estoy limpio, estoy curado, no me van a detener. ¡Ay, el leproso! ¿Cuál leproso?
Ay, usted era de los leprosos, del leprosorio. No, señor, mire, estoy bien. No le van a detener en ningún lado. Le podían hacer la prueba de lepra, no estaba bien. Y poder contar, no, Jesús que pasó por allá de lejos dijo que me presentara al sacerdote. Pero ellos iban a ir a primero a su familia. Uno de ellos fue el que pensó la cosa y dijo, oiga, acaban de hacer una obra por nosotros, pero única. Yo voy a ir a darle, primero voy a ir a darle gracias a él. Voy a ir ante su presencia. Oiga, pero ¿no sería mejor cumplir primero la orden de ir al sacerdote? O ir y visitar la familia y con la familia ir al sacerdote. Alegrarse, recuperar todo ese tiempo perdido. No, este dijo, primero hay que dar gracias. A otros no les gustará. No, después va y lo busca, va hasta Nazaret y le da las gracias. No, iba a ser más difícil. El hombre dijo, la gratitud hay que hacerla ya. Es inmediata. Y se fue. ¿Para dónde va Jesús? Para Jerusalén. Salió, fue corriendo detrás del maestro. La multitud lo vio. Y este hombre, ¿quién es este? La gente lo vio. Y se fue delante de Jesús y se postró delante del maestro. Y a grito entero, dice ahí, levantando la voz, dando gracias, alabando a Dios. Y llegó y se postró delante del maestro. Se tiró al piso y le dio gracias. Ahí sí yo creo 1.000.000 de gracias, 1.000.000.000 de gracias, gracias, gracias. Imagínense la emoción tan impresionante. Gracias, gracias. Y lo reconoce, era el leproso. Sí, tú eras uno de los 10. Y Jesús preguntó, venga, ¿y no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué se hicieron? Pues cada uno estaba en sus planes. Pero entre sus planes no estaba incluida la gratitud. Dar gracias, eso lo dejaban aplazado. Primero recuperar su tiempo perdido, sus proyectos que habían quedado pausados. Su familia, sus hijos, ¿cómo los puedo volver a ver? Hoy mismo los voy a ver. Pero este seguro que también tenía familia y todos sus proyectos, pero dijo, pero primero dar gracias. Primero dar gracias. Bueno, se va, ¿no? Este es uno entonces que se identificaría con aquellos que dan gracias por todo. Primero dar gracias, después lo demás. Bueno, aquí tenemos entonces, mire usted, un caso de lo que es la gratitud. ¿Qué podemos encontrar ahí? Por ejemplo, primero, que la gratitud se puede traducir como fe. El creer. ¿Cómo quedó este leproso cuando leemos el texto? La actitud del leproso dice todo. ¿Ah? Mire usted, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No fue bajito en silencio, no. Glorificar a Dios, darle la gloria, gloria a Dios, alaba al Señor, bendito el Señor. Y se fue corriendo, no le hizo caso a nadie. Ahí está la gente que lo sigue, ahí están los 12 apóstoles, no le interesó nada. Qué protocolo ni qué nada, se fue delante de Jesús y se postró, mire, rostro en tierra, se paró delante del maestro para que se detuviera y se tiró y puso su frente contra el piso. Una actitud de adoración impresionante. Gratitud y adoración van de la mano. Mire, fe, gratitud y adoración van de la mano. Se postró dándole gracias. Dándole gracias. Entonces, mire usted, ahí nomás en ese momento se ven por lo menos 3 cosas que tienen que ver con la gratitud. La gratitud se traduce como fe. La gratitud se ve. No puedo decir gracias, es como el amor, tiene que verse. La gratitud se debe ver, se debe evidenciar. Y la evidenció. Está la obra hecha en él, está limpio. Pero ahora la gratitud, él quiere agradecer. Y va donde Jesús y lo busca. Hay que buscar a la persona que hay que darle las gracias. Lo busca y se postra. Mire esa actitud. Esa es la segunda, ¿no? La gratitud se traduce como adoración. El hombre primero tuvo fe para con los 10 gritar, Jesús, ten compasión de nosotros. Eso es fe. Se trajo y vio la obra hecha en él.
Y ahora esa fe se traduce como adoración. Fue a buscar a Jesús. Fue a buscar a Jesús y se postró. La fe, la gratitud se traduce como adoración. Bueno, y cuando está ahí, Jesús lo ve y dice, oiga, pero ¿cómo así? 10, y de 10 solo regresó uno. Se supone que el Señor está, recuerden, el límite entre Samaria y Galilea. Entonces hay leprosos de Galilea y de Samaria. Parece que los 10 o los 9 otros eran de Galilea o de Judea, que están en ese leprosorio. Y este era de Samaria, recuerde. Más complicado para él allá en el leprosorio, porque no solo por ser leproso se identifica con los otros, sino por ser de Samaria. Si tenía problemas en el pueblo por ser samaritano, en Israel por ser samaritano, desprecio, distanciamiento religioso, distanciamiento étnico, distanciamiento geográfico, distanciamiento en las creencias, en todo. Ellos tenían su propio lugar de adoración, el monte Gerizim, y los demás tenían el monte Sión, Jerusalén, y se peleaban por eso. Y ellos les tocó el monte Gerizim porque ellos no los aceptaban en Jerusalén. Es samaritano, como si fuera publicano, usted no es auténtico. Entonces, imagínense ahora leproso, va para el leprosorio y es samaritano. Doble desprecio, doble desprecio. Pero cuando ve eso, en su corazón está el dar gracias. Lo único que tiene, porque el leproso no tiene nada, de hecho lo que tenía era su lepra. Ahora ni la lepra tiene. Y no tiene que ofrecer, no tiene una moneda, no tiene un billete, no tiene unos ahorros. ¿Cómo le doy gracias siquiera para regalarle para un cafecito al maestro para que se tome un juguito? Quiere hacer algo. Pues no tiene nada. Pero tiene 1.000.000 de gracias. Y se va y se expresa esa gratitud en su fe. Mire, yo creí, aquí está la obra. Lo muestra, mire, gracias por la obra. Esa palabra que me dio, la voy a cumplir, claro que sí. Voy a ir al sacerdote, pero primero, este leproso dijo, el primer sacerdote que quiere es el que me sanó. Ese es más poderoso que el mismo sacerdote, que el mismo sumo sacerdote. El sumo sacerdote nunca ha hecho nada por mí, ni ha venido por acá. Pero este es más que el sumo sacerdote. Entonces le voy a dar gracias. Y lo adora. Se postra delante de Jesús y lo adora. Es decir, que lo reconoció como Señor. La gratitud también se expresa como obediencia. Obediencia es a la autoridad. Como reconocer la autoridad. Aquí la gratitud reconoce el señorío de Cristo. Y el leproso lo reconoció. Lo reconoció, se postró. A nadie se le postra a una persona así porque sí. No, se postra porque reconoció. Definitivamente nadie puede hacer esto. Limpiarnos de la lepra. Quitarnos del coronavirus así de una, sin vacuna. Con una sola palabra. Ve y preséntate al sacerdote. Es decir, ve al lugar donde está la adoración. Ve a donde se lee la palabra. Ve a donde se habla de Dios. Ve a la autoridad, sujétate a tu autoridad que es el sacerdote. Ve, haz las cosas bien, ve al templo, porque el sacerdote estaba en el templo. Ve a ese lugar. Pero él dijo, pero primero yo reconozco al Señor. Y se postró ante eso. Entonces mire, la gratitud se traduce en este caso en esa fe que ponen en el Señor, se traduce en adoración, se traduce en obediencia, se traduce en reconocer el señorío de Cristo. Después de esto, ¿qué le dijo el Señor? Oiga, el único que regresó era samaritano. Se supone que el samaritano no haría gracias. Tenemos muchas cosas con los samaritanos que tuvo el Señor Jesús. Una parábola, la parábola del buen samaritano. Una charla con una mujer samaritana. Ahora sana a un leproso samaritano. Los samaritanos para Jesús fueron clave en su ministerio para romper con esa idea pues de que
La palabra, el evangelio era solo para los judíos. Jesús despreciaban todos sus hermanos judíos a los samaritanos. Jesús no. Son muchos encuentros con los samaritanos. Bueno, entonces aquí, mire usted, ¿qué le dice el Señor? Oiga, mire que Jesús ve el resultado o se evidencia el resultado de esa fe. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Ahora que ve lo que hace. Mire, por eso digo que la gratitud se expresa en fe. Veámoslo en el texto bíblico. ¿Ah? Le dijo el maestro. Bueno, no hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Este samaritano fue el único que vino. Increíble. Los del pueblo que conocen la gloria de Dios, de la palabra de Dios, no vienen. Es uno de afuera. Y Jesús le dice, mire, ahora sí hay una promesa personal para usted. Esta es para usted. La otra que le dije, preséntense al sacerdote, era para los 10, para toda la comunidad. Pero esta es exclusiva. Este hecho es un rema que es para usted. Le dijo Jesús así, directo, levántate. Está postrado. Gracias, ¿no? Jesús está diciendo gracias. Jesús no se opuso a la adoración. Levántate. Ponte a mi lado. Ponte al mismo nivel mío. No te vas a ir. Gracias, levántate. Ponte a mi nivel. Y ahora le dice Jesús, vete. No lo está echando porque lo quiere echar. Vete. Tienes un montón de cosas que cumplir, que hacer. Vuelve a tu familia, vuelve a los tuyos, muéstrate, da el testimonio, di lo que pasó, cuéntales del encuentro que tuviste con el maestro, cómo lo adoraste, cuéntales la obra grandiosa, ni necesitas siquiera contarles, van a ver, pero debes mostrárteles, y luego muéstrate al sacerdote que es tu autoridad, para que él te reconozca y te rehabilite nuevamente a la sociedad. Te habían echado, te deben tener en la lista de leprosos, y está en tal leprosorio, tienes que ir y presentarte y decirle, mire la lista, sacerdote, yo fui llevado, pero ahora por favor revíseme que estoy curado y rehabilíteme para volver a vivir en sociedad. Pero es la autoridad, Jesús está reconociendo, tienes una autoridad, tienes que sujetarte a ella, pero levántate, vete a hacer tu montón de cosas que tienes que hacer. Lo quiero seguir hasta Jerusalén. No, Señor, vaya a Samaria, donde está su familia primero. Cuéntele a sus familiares, a sus vecinos, que todos vean lo que pasó. Los demás se fueron cada uno a su casa, a Judea, Galilea, Samaria, donde fuera. Usted vuelva a su casa. Ahora que está cerca, no, de regrese. Bueno, el límite entre Samaria y Galilea es lejos de Jerusalén. Entonces, vaya, haga todo lo que tiene que hacer. No deje de hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Y sabes qué? Llévate esta palabra para ti. ¿Cuál? Mira, tú no tienes que estar así de humillado como te tenían. No. Vete. Vete, pero vete con esta palabra. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, le dijo al samaritano. La misma fe de Abraham, la misma fe de David, la misma fe de todos. Tu fe. Los discípulos están escuchando. A los discípulos son de los que Jesús les ha dicho, si tuvieras fe, si tuvieres fe como un grano, una cosa así chiquitica, la semilla de mostaza, si tuvieras fe como un grano de mostaza, mira todo lo que podrías hacer. Y Jesús le dice a mira, tu fe te ha liberado de tu lepra. Pero no solo de tu lepra, tu fe te ha dado un corazón agradecido. No solo eso, tu fe te ha dado un corazón de adoración. Y no solo eso, tu fe te ha salvado. Vuelve a tu familia, vuelve a tus hijos, vuelve a tu trabajo, restaura todo, porque ahora lo has encontrado, lo has conseguido. Regresa. Mire, Jesús ni siquiera le dijo, sígame. Este era un discípulo, pero iba a ser de los mejores. Pero no, Jesús le dijo, quédate en Samaria, porque debes cumplir tu tarea en Samaria, debes cumplir con los tuyos, que te vean. Y cuéntales cómo fue. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué pócima utilizó? ¿Cuál fue la regla, la norma que utilizó? ¿Cuáles fueron las palabras mágicas para repetirlas? No, ¿cuáles palabras mágicas? Apenas dijo, vaya y preséntese al sacerdote. ¿Qué? ¿Y eso fue todo lo que hizo? Imagínense ni un médico haría eso, nadie. Eso fue lo que dijo Jesús. Fue todo, no dijo más nada.
vayan y preséntense al sacerdote. Pero recuerde ¿qué contenido tiene esa frase? Sujétese a la autoridad, sea obediente. Usted no se manda solo. Señor, usted pertenece al pueblo de Israel y es un pueblo que se guía por las enseñanzas de la palabra. Así que usted como leproso ahora tiene que ir y cumplir con el sacerdote. Usted tiene que cumplir con sus impuestos, usted tiene que cumplir con todas sus obligaciones que demanda vivir en esta sociedad. Usted tiene que ser obediente a lo que le digan las autoridades, sí señor. Mientras todo esté dentro de la lógica, claro que sí, que nos vamos a cuidar del coronavirus todos, nos vamos a cuidar los unos a los otros, sí señor. Que tenemos una responsabilidad personal, una responsabilidad familiar, una responsabilidad social, sí señor. Jesús, ¿sabes qué diría? Preséntate al sacerdote. Es decir, hazle caso, está sujeto. Ve, podría seguir. Jesús le hubiera dicho, sígueme tú también, samaritano. Así como estos 12, mire, llamé a Mateo, llamé a Pedro, llamé a Andrés, llamé a Juan, llamé a Bartolomé, llamé a todos. Y me están siguiendo. A le hubiera dicho, muy bien, ahora has sido sanado, sígueme. No, vete a cumplir primero lo tuyo, vete. Ni siquiera lo invitó Jesús a seguirlo. Vete, tu fe te ha salvado. Oiga, se va el samaritano doble, sanado, triple, ¿no? Liberado de un montón de cosas. Sanado de su lepra, liberado de un montón de compromisos y de impedimentos. Porque sobre todo tenía impedimentos. Impedimentos para vivir en sociedad, impedimentos para ver su familia, impedimentos para trabajar, impedimentos para todo. Por eso es que Jesús le dice, preséntate al sacerdote porque Él cuando te vea limpio te va a habilitar. Te va a quitar todas las sanciones y vas a quedar habilitado para moverte por todo Israel con libertad, para trabajar, para estar con tu familia, para hacer lo que quieras. Te va a habilitar. Necesitas entonces seguir las normas de obediencia. Preséntate al sacerdote. Entonces ahí lo tenemos, que Jesús no le dijo, sígueme. No, como a Zaqueo tampoco le dijo, sígame. A Zaqueo también le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es que eso es lo más importante de Jesús, la salvación, sanidad y salvación, liberación. Y aquí, pues ¿qué hizo el hombre? Hubiera querido seguir, si se pegó la carrera para ir a buscar a Jesús y adorarlo, encantado iba a seguir hasta Jerusalén y después vuelva a la casa. Jesús le dijo, no, las cosas en orden. Primero que te habiliten para que quedes libre de todos los impedimentos y que preséntate a tu familia, preséntate a tu pueblo, preséntate ante la sociedad. ¿Este era el leproso? Sí, ya no soy leproso. ¿Este era el drogadicto? ¿Este era el ladrón? ¿Este era el pícaro? ¿Este era el mentiroso? Sí, pero ahora se le atravesó Jesús y eso que pasó de lejos, pero había fe y el Señor, preséntate al sacerdote. Bueno, el tema de la gratitud. La gratitud impacta, hermanos. La gratitud impacta nuestro entorno y Jesús quiere eso, ¿no? En la medida que usted va ahí y cuenta lo que pasó, usted está siendo agradecido con Dios y a la vez está siendo adorador. Entonces, la gratitud es respuesta a las situaciones que estábamos viviendo. La gratitud a Dios. La gratitud trasciende en el tiempo. Mire, hace 20 siglos fue esta situación y todavía seguimos hablando de ese relato. Trasciende en el tiempo. La gratitud transforma la humanidad. Ese relato de ese samaritano transforma todavía hoy en nuestro tiempo, porque Jesús eso es lo que quiere. La gratitud transforma. Mire usted una historia interesante para cerrar este tema de la gratitud. Se cuenta la historia de un noble en la vieja Inglaterra. El noble va porque, bueno, son los caminos en Inglaterra y pues por allá tiene que pasar. Del carruaje, pues se baja un muchacho. El muchacho para allá se pone a correr y se pone a correr por el campo y ya, dejó el carruaje y se fue. Por allá el muchacho cayó en un lago
y el muchacho se está ahogando. Se está ahogando y entonces, imagínense, no hay quien lo salve. Pero el hijo de un granjero, el hijo de ese granjero, va pasando por ahí y entonces se mandó al agua y fue y sacó al otro muchacho y lo liberó. Lo sacó y lo salvó. Entonces, claro, el muchacho lo recogieron y los que lo habían dejado por allá, los que lo cuidaban, pues vinieron y lo llevaron. Y lo llevaron a la casa, a la hacienda. Al día siguiente viene y frente a la granja se cuadra un gran carruaje, pero un carruaje que decía, un adinerado, debe ser un gran hacendado. Era un noble que llegaba. Imagínense que el noble está frente a la casa y lo saluda. Sale el granjero, ¿no? Y entonces sale este muchacho y dice que quiere agradecerle por haber salvado a su hijo el día anterior. Este joven, que pues es un granjero, le dice, no, pero si eso tenía que hacerlo, no tiene que darme nada. No, quiero darle dinero, quiero pagarle por esa buena acción, salvó a mi hijo de ahogarse. Y el granjero le dice, no puedo aceptar eso, no, cualquiera lo haría, ¿cómo se le ocurre que voy a aceptar? Imagínense, es un noble que le iba a dar un buen dinero para mejorar su granja, pero el granjero tiene un corazón que no es así mezquino, ni lleno de avaricia. No, él entiende lo que es, hay que hacerlo. Pero este noble también entiende y dice, no, ¿cómo va a ser? No, hay que agradecer de alguna manera, y él pensaba que pues dando dinero era. En ese momento sale el hijo del granjero, un jovencito, sale corriendo, sale de la casa, a ver quién había llegado. Uy, el carruaje del señor. Le dice el noble al granjero, ¿ese es su hijo? Dijo, sí, es mi hijo, ahí lo estamos criando. Le dice, bueno, entonces permítame darle a su hijo el mismo nivel de estudio que tiene mi hijo, porque usted salvó a mi hijo. Permítame que yo le costee todos los estudios a su hijo. Si su hijo es como usted, el padre, no dudo que será un gran hombre el día de mañana. Permítame ayudar entonces con eso. La gratitud. Bueno, entonces el padre acepta, bueno, sí, pues nosotros sí no tenemos el dinero para enviarlo a estudiar a las mejores escuelas. Le dijo, usted estará en las mejores escuelas y las mejores universidades de Inglaterra. Bueno, entonces aceptó la beca completa, total. Y el chico se fue. Bueno, y estudió, luego llegó a la universidad, estudió medicina, se volvió un científico y este científico comenzó a desarrollar un medicamento que pues más adelante salvaría muchas vidas. Cuando ya él está así, atiende en el hospital a un señor y pues está bastante infectado. Le aplican el medicamento que él había desarrollado, que era la penicilina, y este señor se recupera. Pues imagínese usted que el doctor que está aplicando esa medicina es el inventor de la penicilina, Alexander Fleming. Ese es el hijo del granjero que estudió y se volvió un científico y luego desarrolló la penicilina, lo que nos ayudaría por muchísimo tiempo y todavía ayudaría a liberar de las infecciones. ¿Y sabe a quién le está aplicando esa penicilina? Nada más y nada menos que al hijo del noble que ahora está ahí. ¿Y sabe quién es? Sir Winston Churchill. El que había visitado al granjero era Sir Randolph Churchill. Y ahora el que está enfermo es Winston Churchill, el hijo de Randolph. Y quien le está aplicando la medicina es el hijo del granjero. Salvó la vida
de Sir Winston Churchill. ¿Producto de qué? Producto de la gratitud. La gratitud del noble por la acción del granjero. Su hijo va a las mejores universidades, se convierte en el gran doctor y en el gran científico, desarrolla la penicilina y ahora el hijo del noble, Sir Winston Churchill, ya un señor, es curado con la penicilina de Fleming. La historia de Churchill y Fleming, una historia de gratitud. Hay que agradecer. La gratitud, vuelvo a decir, la gratitud transforma, impacta nuestro entorno. La gratitud, y cuando hablo del entorno, hablo de nuestra vida, hablo de nuestra familia, hablo de nuestra sociedad, del sector donde estamos. Donde quiera que vamos, dar gracias, impacta, eso impacta. La gratitud trasciende en el tiempo. Mire la historia de Fleming y Churchill. Y la gratitud transforma la humanidad. Mire un acto de gratitud entre el granjero Fleming y Sir Randolph Churchill. Ahora sus descendientes, Churchill y Fleming. La penicilina. La gratitud impacta a la humanidad. Imagínense que no hubiera sido agradecido el noble con el granjero ni le hubiera ofrecido darle el estudio a su hijo. No habríamos tenido a Fleming inventando la penicilina. Quizás hubiera demorado más, o no sabemos cómo aparecería, pero ahí está el producto de la gratitud. Vale la pena sumarse a aquellos que son agradecidos, que ese ejército crezca cada vez más, porque ¿sabe qué? Según el relato de los 10 leprosos, los que son agradecidos con adoración, no una gratitud falsa, sino que son agradecidos de corazón, con adoración, con fe, según eso solo un 10%, de los 10 solo volvió uno, el 10%. Vamos a sumarnos para que ese porcentaje cada día crezca más, porque así impactamos. Hay millones de ocasiones para ser agradecido. La gratitud es servicio. Casi que podíamos sumarnos también a una canción famosa de Roberto Carlos para toda América Latina y de todo el mundo. Yo quiero tener 1 millón de amigos, dijo Roberto Carlos. Es otra manera de intentar subir el porcentaje de agradecidos. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Vamos a sumarnos a aquellos que agradecen, pero que agradecen a Dios y de esa manera le adoran, le bendicen. Y con nuestra gratitud impactamos nuestra familia, nuestra sociedad. Con nuestra gratitud bendecimos a Dios. ¿Y sabe qué sucede? Dios se devuelve con multitud de bendiciones. Aplico esta palabra en su vida. Usted que la escucha, que la recibe, que Dios le dé un corazón agradecido. Porque con la gratitud impactamos este mundo, impactamos la humanidad, avergonzamos al enemigo. Con la gratitud, con adoración, rompemos las cadenas que el enemigo quiera poner sobre nosotros. La gratitud abre puertas. Padre Celestial, en esta hora, que tu gloria venga a cada oyente, a cada internauta, a cada uno de los que vea esta palabra, la escuche, que tu gloria venga. Señor, que levantemos nubes espesas, densas de gratitud hacia ti. Que la expresemos, Señor, apoyando a muchos, apoyando a aquel que está necesitado, ayudando a aquel que le hace falta algo, Señor, y nosotros podemos dárselo. La gratitud se expresa. De esa manera te adoramos. Entre más crezca nuestra gratitud, más te adoraremos, Señor. Muchas gracias en esta tarde. Señor, 1 millón de gracias queremos dar cada día. 1 millón de gracias a nuestro prójimo, 1 millón de gracias a nuestra familia, 1 millón de gracias a nuestro padre, 1 millón de gracias a nuestra madre, 1 millón de gracias a cada uno de los miembros de nuestra familia, 1 millón de gracias a los amigos, 1 millón de gracias a los vecinos, 1 millón de gracias a las autoridades, pero sobre todo 1 millón de gracias a ti, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Padre, tú conoces las necesidades también de cada hogar, de cada familia, de cada persona, las situaciones financieras, las situaciones de salud, los momentos que estamos pasando en el mundo, pero aún así queremos darte gracias, queremos agradecerte porque sabemos que tú estás al cuidado de todos nosotros.
Alienta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, como pidieron los discípulos, Señor. Aumenta nuestra fe. Y a través de la gratitud, Señor, así será. Muchas gracias en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 1.000.000 de gracias es la palabra de hoy. Y que ojalá nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra fe al Señor sea esa gratitud que transforma, que trasciende en el tiempo y que transforma la humanidad. Soy el pastor Leonel Molano. Qué gusto ha sido compartir con ustedes este momento maravilloso. Recuerde que nuestras enseñanzas las encuentra en nuestro canal en YouTube, Capilla Virtual Pastor Leonel Molano, nuestra página en Facebook también, allí se encuentran nuestros temas. Gracias por seguirnos, gracias por recomendar nuestra página en Facebook, por dejar sus likes, por dejar sus comentarios, por visitarla. Qué bendición. Y por recomendar. Nos puede usted seguir con numeral La Capilla Virtual en Instagram, @La Capilla Virtual en Twitter, nuestro correo lacapillavirtual@gmail.com. También nos puede escribir a leonelmolano2005@gmail.com. Nuestro WhatsApp, también recibimos sus comentarios, sus preguntas y las vamos a tocar en alguno de nuestros episodios. 312-306-0209. 312-306-0209. Serán bien recibidos allí en nuestro WhatsApp. Y recuerden, los miércoles en vivo a las 9 de la noche respondemos la pregunta ¿qué dice la Biblia? Ante temas recurrentes, temas pertinentes. 9 de la noche en vivo. Los domingos, así dice la Biblia, 5 de la tarde en vivo, nuestra página en Facebook. Soy el pastor Leonel Molano. Los bendigo y declaro la gloria de Dios en una nueva semana que se abre, cargada de la presencia, de la bendición, de la abundancia del Señor sobre su vida, su familia, su salud, sus finanzas, su empresa, sus proyectos. Ahora que entraremos a la nueva normalidad, honraremos al Señor, le bendeciremos. Cuidémonos, presentémonos al sacerdote como dijo Jesús, es decir, obedezcamos a nuestras autoridades. De esa manera también adoramos al Señor. Los bendigo a todos. Un resto de día lleno de bendición.